Algunos de ustedes reconocerán esta imagen. Esto es el 3 Mile Island, es muy cerca de donde yo me entrené en Pensilvania. Y la razón por la cual les muestro esta imagen es porque la falta de protocolos y preparación siempre nos lleva a desastres terribles. Esto tuvo un meltdown alrededor de 79, en el cual se sobrecalentó el reactor y todo el desecho tóxico se eliminó a la estratosfera y al agua con la que enfrían el reactor. Y la falta de protocolo no fue necesariamente solo de la planta, sino del gobierno y la empresa de energía, que le dijo a los habitantes que vivían literalmente enfrente de la planta que todo estaba bien, que todo estaba seguro y no tenían que salir de ahí. Y años más tarde sí tuvieron problemas porque hubo una exposición suficientemente alta de radiación que llevó a problemas y daño de la tierra de cultivo. Entonces, me alegra mucho que ayer en la introducción al Congreso, el doctor Fajardo mencionó que la Fundación Santa Fe se ha dedicado a no solamente prestar muy buenos servicios, pero a evaluar la calidad y el progreso de los servicios durante el tiempo para ofrecer algo mejor hacia el futuro para los pacientes. Entonces lo están haciendo al Toyota Way. ¿Qué hace Toyota? Toyota le dice a sus empleados en la línea de ensamblamiento, si tiene un problema para ensamblar lo que lo está demorando, si hay una herramienta que no está funcionando, digamos, ¿cómo la puedo mejorar? Avísele a su supervisor. Y paran la planta de producción. Eso no ocurre en Estados Unidos en Ford. Ellos siguen produciendo sin problema. Pero en Toyota le dicen, paramos hoy, vamos a parar y todos los empleados se van. Y vamos a solucionarlo porque eso les va a mejorar la calidad a futuro y les va a disminuir el número de complicaciones. Entonces, recordando algo de ayer, ninguno de ustedes va a estar anémico porque les dieron arepa de huevo ayer en el break y les dieron skibes. Entonces, ustedes recibieron más o menos a 3 miligramos de hierro. Entonces, no van a tener problema. Pero esto lo digo es porque si ustedes han tenido una paciente que sangró masivamente y les quedó la anemia en 7.5, les recomiendo que les den una dosis de hierro endovenoso. 1 o 2 va a ser suficiente. Y no les den eritropoyetina, porque no hay ventaja de si les dan eritropoyetina en el posparto o después de haber tenido el sangrado para mejorar la hemoglobina, y por el contrario sí puede darles más complicaciones. Y otra recomendación importante que no la mencionó ni el doctor Carpintero, ni el doctor Bernardés, ni yo, si una vez ya les sangró, ¿qué tan rápido les colocan DVT profilaxis para la trombosis venosa profunda? Entre 12 horas después del sangrado que ya esté controlado, a 24 horas. Si ustedes no lo hacen, esos pacientes están procoagulables y les va a hacer trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar y va a resultar en inmunidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la relevancia de la hipertensión maternal y la preeclampsia? Complica 2 a 8% de las embarazadas a nivel mundial, incrementa la mortalidad en América Latina y en el Caribe especialmente, y un gran porcentaje de muertes maternas en África y en Asia. Las muertes maternas en países desarrollados creeríamos que sería más bajito el número, pero es 16%, es increíble la cantidad. Entonces, hoy no vamos a hablar de la clasificación, no vamos a hablar de qué es preeclampsia, cuáles son las causales de severidad, porque todos ustedes la saben de memoria. Pero para el manejo de la hipertensión severa, que es el tópico de hoy, tengamos en cuenta que nos incrementa el riesgo de enfermedad cerebrovascular, que nos aumenta el número de exacerbaciones de falla cardíaca o de desarrollo de falla cardíaca nueva que no tenía la paciente, y aunque incrementa el número de mortalidad. Eso para la parte aguda. De modo crónico, pues obviamente va a haber mayor número de partos pretérmino, va a haber mayor número de niños con bajo peso al nacer, y vamos a tener mayor número de preeclampsia, proteinuria, HELP y hipertensión a largo plazo que lleva a daños crónicos cerebrovasculares. Entonces, ¿con qué se trata? Lo vamos a tratar con los 4 medicamentos que ustedes conocen muy bien, ventajas sobre mis pacientes de medicina interna, que tenemos como 40 medicamentos ahora, entonces solamente tienen que saberse 4. Labetalol, nifedipina, eralacina y metildopa. Preferencia a labetalol. ¿Por qué razón? Porque en este estudio, en este metaanálisis del 2022, evaluando todos estos 4 medicamentos en 72 estudios diferentes, encontramos que el labetalol disminuye el número de proteinuria y el número de eventos de preeclampsia, y también el número de muerte fetal en pacientes que no están recibiendo tratamiento. Y cuando comparamos el labetalol con la metildopa y la nifedipina, disminuimos el número de proteinuria y el número de muerte fetal. Entonces, labetalol es tal vez el medicamento de elección. ¿Con qué no? Obviamente con los IECAs y con los ARBs y con los antagonistas de mineralocorticoides de la espironolactona y de pirronol. Entonces,
¿Cómo vamos a prevenir que la paciente haga hipertensión severa? ¿Hay forma de prevenirlo? Realmente lo único que podemos hacer es darles tratamiento a las pacientes que tienen hipertensión. Anteriormente decíamos, bueno, entre 140 y 60 no hay mayor diferencia entre la mortalidad, y entonces en el 2015 salió un estudio en el New England Journal en el cual evaluamos 780 pacientes y dijimos, bueno, si las tratamos bien sesgados a mantener la presión entre menos de 140 y la sistólica de menos de 90, no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad inicialmente, y pues tampoco había mucha diferencia entre la mortalidad perinatal. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Ninguna, no se hizo. Entonces, salió muy recientemente el CHAP Trial y el metaanálisis que les mencioné anteriormente. Ambos coinciden en mostrar que sí hay una disminución en el número de muertes maternas cuando se trata de la hipertensión crónica, la superimpuesta, la gestacional y la que está con la preeclampsia, teniendo un objetivo entre los menos de 140 y para la diastólica menos de 100. Entonces, esto es relativamente nuevo, ya están las guías de manejos del ACOG y también están en las del NICE. Entonces, es importante tener esto en cuenta para estar un poco más actualizados y ofrecerle mejor oportunidades a nuestros pacientes. Entonces, aquí les subrayé. Perdón. ¿Puedes devolver un par de diapositivas, por favor? Bueno, creo que no funciona el pointer, pero les subrayé cada uno de los outcomes que hicieron. Entonces, el primer outcome que hubo para el CHAP es un consolidado de la evaluación de todas las potenciales complicaciones que ellos habían mencionado al principio. Entonces, era la preeclampsia, parto pretérmino, abrupto de placencia y muerte alrededor del parto o del periparto. Y en el trial anterior que les han mencionado, en el de New England Journal en 2015, en ese se había demostrado que si los pacientes les dábamos un control bien justo de la presión, había un incremento de los niños que nacían con retraso del peso o con talla pequeña para la edad gestacional al momento del nacimiento. Entonces, en este trial, miren, ahí en las últimas dos líneas, hay una diferencia entre un grupo y el otro. Entonces, en las que les dimos tratamiento severo, 128 pacientes, y en el grupo que no les dimos ese tratamiento bien justo, solamente 17 pacientes. Pero miren el confidence interval. Está cruzando el número 1. Si cruza el número 1, significa que sí hay una diferencia, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. Y lo mismo pasó cuando lo buscamos para el 5% del percentil. Entonces, sí hay una diferencia entre los dos grupos, pero esa diferencia es dismal, no es significativa para nada. Entonces, podemos concluir que les podemos dar tratamiento, mantener la presión controlada y no producir un desarrollo de disminución del crecimiento intrauterino o el número de bajo peso gestacional al momento del nacimiento. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Como médico de sueño que soy, tratar la apnea del sueño. En Colombia no es tan relevante porque el porcentaje es más o menos del 5 al 10% entre las maternas, pero en países como Estados Unidos, el porcentaje de maternas que tiene apnea obstructiva del sueño es entre el 35 al 45% de las pacientes. Entonces, para nosotros sí es muy importante tratarles la apnea del sueño de manera temprana en el embarazo, y tenemos un protocolo para tratar de darles sus tratamientos más rápidamente comparado a los otros pacientes. Entonces, si a las no tratadas se les va a aumentar el número de partos pretérminos, los niños van a ser más pequeños al nacer, van a tener más número de preeclampsias y más número de cesáreas. Entonces, de cualquier manera hay que tratar la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué más les puedes hacer? Si hay chance de que tenga hipertensión, probablemente van a tener un mayor chance de que desarrollen preeclampsia. Entonces, lo que podemos hacer es darles profilaxis a las que tienen hipertensión crónica o las que tienen nuevo desarrollo de hipertensión durante la gestación, con aspirina. ¿Cuánto? Entre 81 miligramos, que es lo que hay en Estados Unidos, o 150, que es lo que hay acá con la aspirina pequeña. Entonces, alguna de las dos, y sí da profilaxis para que no les dé tanta preeclampsia. Entonces, ya vamos a lo que vinimos. El tratamiento de la hipertensión severa. Es cuando ya tenemos la sistólica encima de 160 y cuando tenemos la diastólica por encima de 110. Entonces, estas pacientes hay que tratarlas rapidito. ¿Por qué? Porque si no las tratas en menos de 30 a 60 minutos, se van a complicar. Y no solamente es el riesgo de que convulsionen. Las complicaciones usualmente son cerebrovasculares y cardíacas. Entonces, bien sea accidente coronario, ¿sí?
o problemas de disección aórtica o algún otro tipo de valvulopatía, que en una paciente joven pues no es lo esperado. Pero entonces, mientras estás haciendo el tratamiento, nunca se te olvide monitorizar el feto, porque vas a hacer un bajo transitorio rápido de la presión, así lo hagas de manera muy controlada, y si no hay un buen útero, un flujo uteroplacentario, entonces el niño va a tener depresión y va a llevarte a hacer una cesárea que probablemente no necesitas hacer. Entonces, ¿cuál es el medicamento de elección? Igual, la betalol. ¿Por qué razón? Porque actúa muy rápido. Entonces, es facilito de usar, empieza la acción a los 5 a los 10 minutos y dura por 3 a 6 horas. Entonces, es fácil, comienza rápido y es seguro. De los medicamentos, probablemente es el más estudiado en mujeres embarazadas. Ya les dije los beneficios anteriores cuando se utiliza a largo plazo. A corto plazo, pues no vamos a ver. Pero tengan en cuenta que las pacientes que tienen asma, que está pobremente controlada, no les deberíamos dar la betalol. Entonces, ¿qué llamamos pobremente controlada? Porque es que eso ustedes no lo saben muy bien, los neumólogos sí. Entonces, es la paciente que ha tenido una exacerbación en el último mes o que ha requerido una intubación en el último año. Si no ha tenido esos problemas y está utilizando sus broncodilatadores, les puede dar la betalol sin ningún problema. No se les va a dar un ataque asmático ahí mismo cuando le des la betalol. ¿Cómo se utilizaría? Entonces le das los 20 miligramos en un goteíto en 2 minutos y luego a los 10 minutos le repites la presión. Si no ha mejorado, el siguiente bolo no se lo vas a dar de 20, sino de 40. A los 10 minutos le chequea la presión de nuevo. Si no ha mejorado, entonces le vas a dar esta vez 80. Y si no ha mejorado, tienes un chance de darle 80 más. Entonces la dosis total de estos juntos, 8 por 3, 24, más 60, 300 miligramos, ¿cierto? Esa va a ser tu dosis máxima. Si la frecuencia cardíaca sigue más de 60, es seguro, es probable que le podemos dar una dosis adicional. Pero si vamos a tener que dar una dosis adicional, probablemente lo mejor es darle otro medicamento en adición a la betalol. Entonces, la segunda línea de elección sería, o la segunda medicamento de la primera elección, va a ser la hidralazina. Entonces, ¿cuánto le vas a dar? 5 miligramos en un bolo IV. Y luego vas a revisarlo nuevamente a los 20 minutos y si no ha mejorado, entonces le das a segunda dosis, entre 5 a 10 miligramos. 20 minutos más, no ha mejorado, le vas a dar otros 10 miligramos. Todo junto no debe exceder más de 25 a 30 miligramos porque vamos a tener efectos secundarios. ¿Cuál es la desventaja de la hidralazina? Uno, que baja la presión rápidamente y puedes ver desaceleraciones fetales. Y la otra es que va a tener un efecto de taquicardia de rebote. Entonces, si la paciente estaba taquicárdica de entrada, mejor darle la betalol. Y lo mismo al contrario, cuando está la paciente bradicárdica, no le des la betalol, dale hidralazina. Está fácil, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con la nifedipina de acción rápida versus la de acción extendida. La de acción rápida realmente no la utilizamos, excepto en el caso de que no tenemos acceso endovenoso. Si la paciente tiene una vía de acceso endovenoso limitada, es muy fácil utilizar nifedipina oral. Viene en cápsulas, le dice a la paciente que se la ponga sublingual, no la va a masticar, ¿cierto? O se la pasa o la coloca sublingual. De preferencia, pasarla, porque sublingual puede llevar a una hipotensión brava al principio que va a disminuir la perfusión fetal y vas a tener muchas desaceleraciones y te va a paniquear y llevar una cesárea innecesaria. Entonces, ¿cuánto le vas a dar? 10 miligramos inicialmente. Le vas a revisar la presión de nuevamente a los 20 minutos. Si no ha mejorado, entonces le vas a dar una segunda dosis. 20 minutos, si no ha mejorado, le vas a dar una tercera dosis. ¿Cuál es la duración de este medicamento? Entonces, más o menos unas 3 horas. Entonces, te la va a mantener controlada por ese tiempo y eso te va a dar tiempo a empezarle el manejo con otros antihipertensivos y no tener un rebote de la crisis hipertensiva por más de 150. Hay una opción adicional que es darle nifedipina de acción extendida. Ese medicamento te va a durar entre 12 a 24 horas, pero solamente vas a ver el cambio de la presión a los 20 minutos, a los 60 minutos. Ese es el rango. Entonces no va a ser el cambio tan rápido y tienes que ser paciente. Entonces básicamente tienes un solo disparo. Le das la dosis de 30 miligramos y a las 20 minutos, si no está mejorando, pues le das otra dosis entre 20 y 60 miligramos y ahí paras. Si no mejoró, la betalol o otra medicación. Entonces, de preferencia, no utilizar de entrada. La ventaja de la acción extendida sobre la acción corta es que como comienza a actuar despacito, la transición hacia la presión más baja es más suave.
Entonces no vas a tener tantas desaceleraciones fetales y no vas a tener tanto bajonazo de la presión inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos cuando estás en crisis? Reducir la presión arterial media no más de 25% en las primeras 2 horas y mantener la presión sistólica entre 130 y 150 milímetros de mercurio y la diastólica entre 80 y 100 milímetros de mercurio. De nuevo, tratar de no hacer unos bajonazos muy severos porque van a ocurrir 2 cosas. Le puedes dar un infarto a la paciente coronario si tiene enfermedad coronaria de base y no sabías, que es lo más probable porque son pacientes jóvenes. Hay áreas de penumbra en el cerebro que son muy sensibles a los cambios de presión súbita. Entonces le va a dar o un accidente cerebrovascular o le van a dar síntomas de un accidente cerebrovascular transitorio, que va a mejorar cuando la presión suba, pero pues en ese momento te va a dar pánico y vas a terminar haciendo un desembarazo rápido que no era necesario. Entonces, una vez ya alcanzas esos objetivos, ¿qué vas a hacer? Le vas a chequear inicialmente los signos vitales cada 10 minutos por la primera hora, luego la siguiente hora cada 15 minutos, luego cada 30 minutos por la tercera hora y luego cada 4 horas al menos por 4 evaluaciones. Entonces, si todo esto falló, ahí es cuando ya la medicina materno-fetal llama al intensivista. Oiga, tenemos que colocarla en algo que no la logra controlar con los medicamentos orales. Entonces, ¿cuáles son los 2 medicamentos de elección que tenemos? La nicardipina IV, que es un bloqueador de los canales de calcio, y tiene una ventaja que es que actúa rapidísimo. Tú le empiezas el goteo y a los 2-3 minutos ya ves el cambio de la presión. Y es muy fácil de ajustar porque puedes hacer ajustes de 5 miligramos por hora, de 5 en 5 hasta que llegues a 15, o puedes 5, luego 1 más, entonces 6, 7, 8, 9, 10 hasta que llegues a 15. Uno escoge en su unidad qué protocolo tienen. En el de nosotros lo hacemos 5 y subimos a 10 y luego de 10 vamos de 1 en 1 hasta que llegamos a 15. Y si no ya llegas a control con 15 miligramos por hora, que usualmente controla a la mayoría de los pacientes, pues adherimos algo adicional. Y en ese algo adicional es el nitroprusiato si la paciente tiene edema pulmonar, y si no tiene edema pulmonar, entonces vamos a darle otro tipo de nitratos. Entonces, ¿qué podemos hacer si no lo logramos con alguno de esos 2? Vamos a utilizar esmolol. Entonces, ¿cuánto esmolol? Es muy fácil. El esmolol tiene una acción, un inicio de acción muy rápido, es 1 minuto a 5 minutos. Entonces, en el esmolol lo que tienes es que tener la paciente monitorizada para evaluar la frecuencia cardíaca, porque se pueden poner bradicárdicas relativamente rápido. Pero la ventaja es que como lo puedes ajustar a muy pequeñas dosis muy frecuentemente, no vas a tener esos bajonazos de presión tan severos que puedes tener, por ejemplo, con la nifedipina oral. Con la nicardipina realmente no es mucha la diferencia, es la transición es muy suave, no es una transición severa que produce hipotensión. Entonces, ¿qué pasa con el esmolol? Que no hay ningún estudio hecho en maternas en preeclampsia. Entonces, la única evidencia que tenemos es uso de esmolol en maternas que tienen o falla cardíaca aguda o pacientes que tienen tormenta tiroidea. Entonces, extrapolamos ese uso para hacer un uso off the label para manejar la hipertensión. Y funciona muy bien, es muy fácil de manejar. Nosotros manejamos mucha falla cardíaca congestiva y muchos problemas valvulares en Texas Children, entonces el esmolol es una práctica diaria para nosotros, pero para el médico de medicina materno-fetal pues no es algo que estén usando diario, pero pues nosotros tenemos un poco más de experiencia y es fácil. Entonces un bono inicial de 250 500 microgramos por kilo y luego de ese bono vas a continuar el goteo a 25 a 50 microgramos por kilo minuto y lo vas a ir incrementando de 25 microgramos en adelante hasta llegar al máximo de 300 microgramos por kilo minuto. Entonces, como les mencionaba anteriormente, si tienen edema pulmonar, nitroglicerina, y si no, entonces nitroprusiato. Entonces, allá hablamos acerca del Maternal Early Warning System. Lo que esto hace es con cosas muy baratas, cosas muy sencillas, disponibles en cualquier parte. Signos vitales básicos, podemos detectar tempranamente cuando la paciente se está decompensando. Entonces, yo tengo muchos jefes, pero estas son las 2 jefes principales. Cuando hay muchos jefes, todos dan órdenes y no se sabe qué hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener esto en protocolos. Como todo en Estados Unidos, todo está en protocolos y por eso es que ACOG y todas las NICE todos sugieren que nosotros tengamos protocolos. Entonces, ustedes tengan su protocolo y compártanlo con las enfermeras. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen estos medicamentos disponibles, hasta que vaya a farmacia, autoricen la dosis, son 60 minutos. Es tiempo de oro que ustedes están perdiendo. Entonces, ténganlo ahí. Entonces, una vez ya tienen su protocolo y todo el mundo lo conoce,
por favor, si la paciente tiene preeclampsia con síntomas severos y la hipertensión severa de una vez va a ser el síntoma severo, dele su sulfato de magnesio. Entonces, 4 a 6 miligramos de bolo, nosotros utilizamos 6 miligramos en todas, y luego le das el goteo a 2 miligramos por hora y lo mantenemos por 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? ¿Cuánto orinan? Si no orinan más de 100 mililitros por hora, quiere decir que todavía tenemos problemas, ¿de acuerdo? El magnesio no hay que chequearlo cada rato, le das el bolo y no lo chequeas cada 4 horas, excepto en 2 ocasiones. Cuando tienes enfermedad renal crónica severa, que sea con creatinina de 2.5 o más, en ese caso no le vas a dar un bolo continuo, solamente le das el bolo, pero no le das una infusión de continuación. Solamente le das el bolo y lo chequeas porque se puede subir, y si se sube demasiado, pues hay que tratarlo. ¿Con qué lo tratas? Pues con calcio. Entonces, no todas las mujeres que llegan a eclampsia, ¿sí? Que ellas no son las que tenían preeclampsia y hicieron eclampsia, no todas necesitan imágenes, porque la mayoría van a recuperarse bastante rápido. Pero si el posictal les dura más de 10 minutos o tienen síntomas motores persistentes, ese necesita imágenes y necesita probablemente un neurólogo y necesita colocar el electroencefalograma continuo o al menos el de 1 hora. Entonces, ese es el caso que necesita ayudas. Pero si solamente un ictal, manéjelo ustedes. ¿Con qué? Midazolam, 2 miligramos, endovenoso o intramuscular. Si no tienes acceso endovenoso o es difícil de inyectar a la paciente por alguna razón, puedes utilizar diazepam. ¿Cuánto? Puedes empezar entre 1 y 10 miligramos. ¿Qué hacemos nosotros? Porque es fácil, el supositorio viene en 5 miligramos rectal y funciona bastante bien. Si no, entonces lorazepam 2 miligramos intramuscular o endovenosos te controla la primera convulsión. De nuevo, si no mejora los síntomas neurológicos, ya me ayuda. Bueno, eso es todo.